Mis amados amigos y hermanos, rogamos que nuestro amoroso y bondadoso Señor corra las cortinas celestiales para derramar, cual refrescante lluvia en medio del árido desierto, sus más ricas bendiciones sobre todos nosotros. Reciban una vez más nuestra cordial gratitud por su grata compañía al compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 13, 44 y 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. En nuestro fructífero recorrido por el capítulo 13 del libro de los Hechos, comentamos en nuestra entrega anterior los versos 42 al 45 desde la óptica de don Rubén Vera, con sus atinadas y puntuales enseñanzas. En el día de hoy estaremos considerando la misma porción bíblica, llegando un poco más lejos, al incluir los versos 46 y 47, con los reconocidos y edificantes comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Ya sabemos que el sermón que el apóstol Pablo predicó en la sinagoga de la ciudad de Antioquía de Pisidia, bajo inspiración y guía del Espíritu Santo, provocó tal revuelo e impactó en los oyentes que muchos se convirtieron al Señor Jesucristo y le abre la puerta para que los misioneros Pablo y Bernabé pudieran presentar el Evangelio a una gran multitud el siguiente sábado. ¿Pero qué sucedió allí? Los mismos líderes judíos de la sinagoga que le habían invitado a que hablaran el sábado anterior, al darse cuenta que el mensaje de estos varones, el mensaje de la gracia salvadora presentado por ellos, era una gran amenaza contra sus tradiciones y falsas aplicaciones de la ley de Dios, siendo impulsados por Satanás, se llenaron de celos y envidia, contradiciendo y blasfemando contra Pablo y Bernabé, que era lo mismo que blasfemar y rechazar al propio Señor. Esta conducta de los judíos no era nueva ni era extraña, ya la habían manifestado en reiteradas ocasiones contra el mismo Señor y contra sus enviados. Mis amados oyentes, si bien es cierto que Dios soberanamente escogió a Israel como su pueblo terrenal y le dio a conocer su ley y propósitos con el hombre, no es menos cierto que Israel ha sido un pueblo rebelde y desobediente al Señor, por lo que ha sufrido grandes juicios y castigos a través de su historia, culminando con el terrible período de la gran tribulación, que es cosa del futuro. Esa rebelde actitud
de rechazo al mensaje de Pablo y Bernabé por parte de los líderes judíos de Antioquía de Pisidia no fue ignorada por el Señor. Los labios de sus enviados, es decir, Pablo y Bernabé, que estuvieron enviados para proclamar el mensaje de su bendita gracia salvadora, también tuvieron que ser usados para pronunciar juicios condenatorios contra estos rebeldes y contumaces líderes judíos. De igual manera, hoy día, el amor de Dios y su gracia salvadora se ha derramado por el mundo, pero la actitud rebelde del hombre de hoy y su estado pecaminoso le sigue rechazando cada día. Por lo que Dios te dice hoy a ti: yo soy amor, pero también soy justicia y fuego consumidor. La consecuencia del pecado es muerte y condenación eterna. San Juan 3:36 nos dice que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Señor no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú aceptas a su Hijo amado, ahora, amigo, serás salvo de inmediato, dice la palabra. Si lo rechazas, serás condenado. ¿Qué harás tú hoy con Cristo? Ahora les invito a edificarnos con los comentarios de Matthew Henry, hoy con el tema Los primeros misioneros y su misión, parte 9. Hechos 13, 42 al 47. El objeto del relato que sigue es vindicar a los apóstoles y en especial a Pablo de que procedió en este caso con toda la precaución imaginable. Vemos primero que la predicación de Pablo suscitó tal interés que, según el verso 42, los gentiles que asistían a los servicios de la sinagoga les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas, esto es, del perdón de los pecados y de la justificación por la fe mediante la obra del crucificado y resucitado. ¿Quién se podía negar a pedirles o a partirles el pan a estos hambrientos de la palabra de Dios? Además, tras aquella misma reunión, según verso 43, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, es decir, se convirtieron al Evangelio uniéndose a los discípulos de Cristo. Pablo y Bernabé les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esto es, que procuraran una mayor fidelidad y conocer mucho más de esta bendita gracia. Al atender al interés mostrado y a la invitación, según el verso 42, parte B, Pablo y Bernabé volvieron el sábado siguiente y se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Si no se trata de una de las frecuentes hipérboles, no es posible que la sinagoga tuviese cabida para tanta gente. Como en otras ocasiones, los judíos, probablemente por boca de los principales de la sinagoga, se llenaron de celos al ver la muchedumbre de gentiles con su concepto exclusivista de salvación. Llevados
de la envidia contradecían a lo que Pablo decía y blasfemaban, es decir, hablaban mal, insultaban el precioso nombre de nuestro bendito Salvador. Es cosa corriente que quienes comienzan contradiciendo al ver que sus argumentos son eficazmente rebatidos, prorrumpan en maldiciones y blasfemias. Ante esto, Pablo y Bernabé pronuncian uno de los juicios más serios de todo el Nuevo Testamento. Para ello echaron mano de todo el denuedo, según verso 46, con que el Espíritu Santo los llenaba. El juicio contra los incrédulos judíos es que por desechar la palabra de Dios, que a ellos primeramente debía ser anunciada, la labor misionera había de llevarse a cabo principalmente entre los gentiles, ya que éstos mostraban mejor disposición para la palabra. La frase «y no os jugáis dignos de la vida eterna» ha de entenderse conforme al sentido del griego axios. No significa que alguien pueda ser digno de la vida eterna en virtud de su mérito o de su esfuerzo, ya que en este sentido todos somos indignos de la vida eterna, sino pronunciaban contra sí mismos el juicio que no estaban dispuestos a recibir la vida eterna. Por uno de los designios incomprensibles de la providencia de Dios, que Pablo explicará ampliamente en el capítulo 11 de Romanos, el endurecimiento de los judíos sirvió para que el Evangelio nos llegase más rápidamente a nosotros los gentiles. Bien, mis amados amigos y hermanos, dejamos hasta acá para continuar en nuestra próxima entrega. Pero no olviden que no solo el pueblo de Israel ha sido rebelde y ha desechado. El nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia de Jesucristo, formada por judíos y gentiles que han aceptado su gracia, hoy en día también los gentiles son rebeldes y desobedientes al llamado de Dios para formar parte de ese nuevo pueblo que es su iglesia. Jesucristo está tocando a la puerta de tu corazón cada día, hablándote de diferentes maneras, y lo está haciendo ahora mientras escucha su palabra. Sin embargo, sigues rechazando, corriéndote el riesgo de que venga juicio de condenación contra ti. Juicio que está establecido en su palabra, que el que rechaza creer en el Hijo ya ha sido condenado por rechazar a su Hijo eterno y su sacrificio cruento en el Calvario. Hay oportunidad, mi amado amigo o amiga, para que cambie tu situación. Cree en Jesucristo, recíbele como tu Salvador y Señor y serás salvo. Que Dios te bendiga y te ayude a hacerlo.